Muy buenos días, hoy es jueves 9 de julio del año 2026. Les saludamos desde proyectaraxm.com, ubicado en el Mall El Arco de la ciudad de Armenia. Profesor Oscar Lara, muy buenos días. Muy buenos días a mi amigo Mise, muy buenos días a la mesa, muy buenos días a nuestra querida audiencia. Y vamos con Alma Pública antes de iniciar este programa. Alma Pública nos tiene un tema para el día de hoy. De Anita, polizonte uno más de otros 100. Pedro buscando salida, cara cruz y a la suerte se fue. Pero no pudo ver el sol en un nuevo amanecer. Su sueño se entre el mar y los sueños de otros 100. Y así terminaba su vida, y así fracasó sin querer. Y así Pedro pierde la vida, y así Anita muere también. La vida, ahí donde quieren volver, ahí donde empieza la vida, ahí donde quieren volver. Donde empieza la vida, con Alma Pública, con este tema iniciamos nuestras reflexiones del día de hoy, nuestros análisis, porque es una realidad el problema de la migración en todas las partes del mundo y sobre todo en Colombia, que tradicionalmente se han ido hacia Estados Unidos, hacia Europa buscando mejores condiciones de vida y bueno, ya llegan llenos de plata y creyéndose también que tienen el mundo en sus manos, pero ahora hay un drama que los están devolviendo de los Estados Unidos a todos esos migrantes que estaban. Gran cantidad de migrantes están ya siendo sacados de sus residencias en Estados Unidos
y este es un drama también porque son las personas que ayudaban a sostener la economía de sus hogares aquí en Colombia. Bien, profesor, pues hoy hay un panorama de unas posibilidades frente a la incertidumbre que genera el nombramiento por parte de la registraduría y la entrega de credencial a Abelardo de la Espriella para la ascensión en el país, para el recibimiento del paramilitarismo versión 2026. Y hay una gran incertidumbre por parte de los sectores populares, de la ciudadanía, del Estado Social de Derecho, porque está en juego todo esto que se viene. Pero también hay una demanda de nulidad por parte de un ciudadano que se llama Luis Guillermo Pérez. Recordemos que Luis Guillermo Pérez fue consejero, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y fue la persona que señaló en las elecciones de mayo de 2022, cuando ya se estaba poniendo como ganadora al señor Rodolfo Hernández. Él hizo el escándalo internacional horas antes de abrir las urnas en Colombia, y Colombia despertó ese día con ese gran escándalo de que ya se tenían los resultados sin siquiera haberse iniciado el proceso electoral en el país. Gracias a él, gracias a esa investigación que él hizo como consejero del Consejo Nacional Electoral, es que pudo asumir Gustavo Petro la presidencia de la República. Él tomó la iniciativa de demandar la nulidad, y dentro de todos los argumentos está las amenazas que en campaña hiciere este candidato y su campaña de Firmes por la Patria en contra de la oposición, en contra del pacto histórico. Habló de destripar, de acabarlos porque son un cáncer. Habló de varias reseñas ahí que están contempladas como violatorias en el sistema electoral a nivel internacional, en el sistema de las grandes afectaciones al marco del derecho internacional humanitario, al marco de la vida. Pero también esto configura un escenario, porque le corresponde a la sección quinta del Consejo de Estado resolver esta demanda, y hay varios escenarios. El primer escenario es que definitivamente digan que Abelardo de la Espriella pues sí puede posesionarse y lo posesionen. La segunda alternativa es que como doble nacionalidad el Consejo de Estado determine que no puede ser presidente de Colombia y nombre al vicepresidente a su fórmula, José Manuel Restrepo. Y la otra alternativa es que el Consejo de Estado determine que Gustavo Petro se debe quedar unos días más, unos meses más en el poder, mientras determinan qué pasa si se convoca a nuevas elecciones o si se hace todo un trámite administrativo para sopesar lo que está pasando acá, de prosperar esta demanda. Otra alternativa es que se compruebe que efectivamente Iván Cepeda Castro ganó las elecciones y lo posesionen el 7 de agosto. Esto dentro de todas las posibilidades que hay dentro de lo que tiene que determinar la sección quinta del Consejo de Estado, que está contemplado en la Constitución Nacional, artículos 237 y 258, pero también en todo el procedimiento que contempla el Código Contencioso Administrativo, que es el que determina que cualquier ciudadano puede demandar si hubo asomos de fraude o algunas interferencias en el normal desarrollo de las elecciones presidenciales. Profesor, entonces este es el panorama que tiene hoy, esa es la realidad que vive hoy Colombia, esas alternativas, esas posibilidades que pasen el 7 de agosto. Sí, el tema de la hermosísima canción y dolorosísima canción que abre el programa Alma Pública está asociado a un factor que incrementa la complejidad de la crisis en Colombia, ¿sí? La famosa multicrisis que está relacionado primero con el tema de migratorio y demográfico, una crisis relacionada con el tema salarial, una crisis relacionada con el tema ambiental, una crisis relacionada con el tema con el tema productivo, una crisis relacionada con el problema de infraestructura, una crisis relacionada con el problema de gestión pública, una crisis relacionada con el tema administrativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, una multicrisis. Ahora, por supuesto que el tema más evidente, ¿sí?,
sería la crisis política, en últimas, pues, porque si bien el referente político demarca, como lo dice el analista Nikos Poulantzas, el tema de el Estado y el ordenamiento del Estado y el ordenamiento del régimen político es factor fundamental para pensar en un proceso de ordenamiento de la diversidad de las crisis. Ahí estamos precisamente pensando en que lo que apenas hoy se ve, ¿sí?, y que se cree que es solamente la única crisis, el tema electoral, el tema político, está asociado fundamentalmente a lo que sería, como en el caso del Titanic, la punta del iceberg de una cantidad de factores y de una cantidad de problemas que deben ser abordados y que deben ser resueltos. Entonces, si el tema del político es el tema de la crisis, de la multicrisis, y es el tema para abordar la complejidad de la situación nacional y de la situación colombiana, yo creo que es importante entrar, como dicen el toreo, al toro por los cachos. Ahora, sí, por supuesto, el asunto no se puede quedar ahí. En últimas, el problema de Colombia es que no es el problema de la sociedad. Colombia no es el espacio de una nación manejada desde la sociedad civil o el Estado manejado desde la sociedad civil, sino es la nación y el Estado manejado desde una casta, ¿sí?, que tiene sus pros y tiene sus contras, y es el de la casta de los abogados. Es la casta del tema del tema jurídico, en últimas, como si no hubiera otros relatos. Sin embargo, pues es un tema que hay que abordar, ¿sí? Entonces, en esa hipertrofia de las nominaciones y de las lecturas del país, el tema jurídico parecería pues que fuera el tema determinante. Sin embargo, sí hay que abordarlo en últimas, pues, porque mientras no haya otros derroteros y otros factores para dinamizar los procesos de la vida nacional y de la vida pública, este elemento hay que asumirlo. Ahora, en el caso, por ejemplo, del momento, por supuesto, la necesidad de enfrentar ese tema de la legalidad, ¿sí? Así la legalidad no sea un tema que demarque referentes mucho más poderosos, como es el caso de la legitimidad, aunque la legitimidad está en esa perspectiva y en esa expectativa de una masa, de un sector social, de un pueblo que está a la expectativa de qué se va a asumir, de qué se va a responder, de cómo va a abordar la problemática, y dependiendo de las situaciones que se definan, la población va a actuar. ¿Sí? La población va a actuar. Ahora, el problema es que ese tipo de actuación generalmente está asociado a nuevas dinámicas de complejidad, nuevas dinámicas de conflictividad que el país tiene en lectura de sus historias anteriores, y que está asociado a formas de violencia profundamente preocupantes. Ahora, el tema procedimental, ¿cierto?, que hoy está en manos del Consejo de Estado, ¿sí?, y de un Consejo de Estado que tiene más dudas que certezas, ¿sí? Un Consejo de Estado que no es precisamente el Consejo de Estado que es capaz de compaginar y complementar el tema de los factores constitucionales con decisiones asociadas al reforzamiento de la jurisdicción asociada al reconocimiento de derechos en materia constitucional. Eso es preocupante. Sin embargo, ¿sí?, como en un país extremadamente católico y extremadamente cristiano, si el problema fuera de fe, sencillamente esperaríamos a que la buena fe, ¿sí?, se imponga en una instancia profundamente cuestionada y cuestionable, como es ese tipo de cortes. Y si la buena fe
operara, sería la buena fe quien definiría la posibilidad de cada uno de los escenarios. Aparentemente, cada uno de los escenarios, si lo analizamos uno por uno, pues tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. En últimas, lo que esperamos es que el referente mínimo de legalidad esté asociado básicamente a las posibilidades de que se reconozcan los derechos, se respeten los derechos, se revisen los logros en materia de reformas. Ahí me parece pues que de todas maneras todo este ámbito de la campaña va dirigido única y exclusivamente a dos factores. Primero, al tema de ciudadanía y al tema de soberanía. ¿Por qué al tema de ciudadanía? Sencillamente porque el tema de ciudadanía se logró en el último periodo a configurar alrededor del reconocimiento de algunas reformas y de algunos derechos que privilegiaron el respeto a la ciudadanía, a los derechos y a la sociedad civil. Y el otro elemento, que es el tema de la soberanía y que está asociado fundamentalmente a que si el gobierno anterior, el gobierno presente, el gobierno Petro, reconoció básicamente el tema de país, de Estado, de nación, en función precisamente de la geopolítica internacional. Hoy, precisamente, esos factores están en riesgo cuando hay macropoderes, poderes muy poderosos dirigidos fundamentalmente a desconocer, a violentar, ¿sí? A violentar el tema de la ciudadanía. Ese es el rasero transversal que se ve en todos los países, ¿sí? Se ve en Argentina, se ve en el riesgo con Brasil, se ve en Paraguay, se ve en Chile, se ve en todo Centroamérica, ¿sí? Se ve en esa mano agresiva, ¿sí? E invisible que tiene la dominación internacional a través del imperio norteamericano, ¿sí? Y que hoy se suma a otra falacia, ¿sí? Que es el del sionismo. Y este arbitraje, sin lugar a dudas, está en manos de una corte que hace parte de un supuesto organismo independiente, pero que en últimas no ha sido tan independiente, el sector justicia. El sector justicia, pues siempre se ha hablado de la independencia frente al poder, pero ahora no está supeditado al poder ejecutivo, sino a los otros poderes que son la agenda oculta del país. Es decir, están jugando otros intereses. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, que hacen parte del aparato de la rama legislativa del país, de la rama judicial, porque el legislativo es el Congreso. Ellos últimamente han mostrado unas acciones que van en contravía del Ejecutivo y van a coadyuvar a las pretensiones de quienes ejercen una oposición férrea a un gobierno popular que trató de realizar unas actividades, unas gestiones a favor de las mayorías ciudadanas. Entonces, es preocupante, sí, la situación de que estemos frente al arbitrio de una corte, un Consejo de Estado que tradicionalmente ha sido puesto por el Legislativo, por el Congreso de la República, sus integrantes, es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, son elegidos directamente por el Congreso de la República, y de ahí el manejo político que cada uno de estos miembros tienen hoy, que no es lo mismo que otrora cuando estaban personas de la categoría de Carlos Gaviria Díaz, del mismo Iván Velázquez, de otros grandes magistrados que sí tuvieron autonomía frente a los poderes, cualquiera sean ellos, así sean los poderes oscuros, tenían autonomía para defender la Carta Magna, la Constitución. Sin embargo, tenemos que esta iniciativa que toma Luis Guillermo Pérez de presentar esta demanda de nulidad está en coadyuvancia con más de 810,000 firmas. 810,000 firmas de personas que adhirieron de manera voluntaria a esta demanda y que también colocaron evidencias como las encontradas en los fraudes de los formatos C14 y sobre todo en municipios donde de la población que podía votar
pues pusieron a toda la población a votar, entonces incluso a niños, a personas menores de edad, y se presentan casos de donde en mesas votaron más de 350% del personal habilitado para hacerlo. Y esto se dio tanto a nivel de algunos municipios, sobre todo en el norte de Santander, de Antioquia, y también en las mesas del exterior. Por eso no quisieron que se escrutaran estas mesas, no quisieron mostrar las evidencias en los escrutinios finales, porque ahí es donde está la trampa. Entonces, no cabe la menor duda de que efectivamente sí hay un fraude electoral, pero lo que pasa es que ¿quiénes son los que van a arbitrar y van a consolidar que verdaderamente sí se haya realizado? O tendremos que acudir a una corte internacional, no sé qué es lo que pase. De pronto el daño ya está hecho, se posesiona a una persona que juró ante un gobierno extranjero ser leal, y esa lealtad tiene que ver con el sacrificio de los ecosistemas y con el Estado Social de Derecho de nuestro país y con la sana convivencia. Sí, el problema de la situación de riesgo, ¿sí? De riesgo de la multicrisis, ¿sí? Es precisamente ese. En gran parte, pues, porque cualquiera de las decisiones que se asuman, ¿sí? Cualquiera de las decisiones que se asuman, si están dependiendo de una situación de ilegalidad, de una situación de un espacio de corrupción, ¿sí? Caracterizado precisamente porque desde el principio las conductas son punibles, desde el principio el tema electoral está viciado, ¿sí? Eso es supremamente preocupante. Entonces, en gran parte lo que se muestra es que cualquier salida puede ser una salida en falso. ¿Sí? Cualquier salida puede ser una salida en falso. En gran parte lo que se optimizaría es cómo entrar a enderezar este entuerto. Y este entuerto solamente se enderezaría, ¿cierto?, en un ir más allá de la Constitución, ¿sí? Y eso supondría una serie de medidas de facto, de medidas de fuerza, ¿sí? De medidas de decisión, en donde sobre la base del respeto a los derechos de la naturaleza, sobre la base del derecho del respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Sobre la base del respeto al reconocimiento del Estado Social de Derecho, del Estado Nacional, se puedan tomar decisiones que supondría hacer un pare en el ámbito legal, ¿sí? En el ámbito legal, y optar en cierta manera por nuevas formas de legitimidad. Y esas formas de legitimidad supondría decidir que solamente en materia de solución el pueblo podría tener la palabra. Y es que con relación a todos los acontecimientos que se realizaron alrededor del 20 de julio, pues está la fuerza del pueblo, aquellos sacrificados, aquellos negritudes, campesinos que lucharon y que persistieron incluso después de haberse dado el grito de independencia. Durante más de 2 años fueron sacrificados, violentados, pero resistir ante ese poder. Y se plantea también la necesidad de la soberanía. Es que la soberanía no es solamente la soberanía en leyes, sino la soberanía también en la autonomía que tienen los estados para autogestionarse, para autodeterminarse, la libre autodeterminación de los pueblos, pero sobre todo también la soberanía alimentaria, que también hoy está amenazada. Hoy está amenazado el campo y está amenazado esa soberanía que se había logrado casi equilibrar con las necesidades de consumo diario de la población colombiana. Entonces hay una necesidad ahí sentida, pero entonces aparece el escenario de una fuerza supraconstitucional que tenga la posibilidad de cambiar el rumbo y de enderezar esta incertidumbre y estas amenazas tan graves que se ciernen sobre la población colombiana para su presente y para su futuro. Sí, la eminencia de soluciones de facto
son tan preocupantes que en gran manera las propuestas del sector fascista, llamémoslo así, ¿sí? Del sector fascista la tienen muy clara. En gran parte, violentar a la sociedad civil, violentar a sus organizaciones, violentar su Estado de Derecho, violentar sus reconocimientos y sus factores de fuerza que tienen en razón precisamente de que hay una jurisprudencia y una carta constitucional que los avala y que los respeta. Entonces, en gran medida, pero esto no es casual que cada una de las acciones, que cada una de las intenciones que se han mediado en la diversidad de los discursos, tanto en el discurso electoral como en el discurso administrativo del empalme, como en el discurso político de la argumentación de los programas, como en el discurso de ejecución y de planeación de todo este proceso de implementación de nuevas formas de gobierno, hay un referente único, ¿sí? Destrozar, ¿sí?, a la población. Destrozar a la población. Y lo tienen claro, lo dicen sin ningún ninguno. Ese destripar se llama echar abajo las posibilidades de los derechos de la salud. Se destripan los derechos en materia laboral, se destripan los derechos en materia de acceso a la tierra, se destripan los derechos en materia de acceso a la cultura y a la ciencia y a la tecnología, se destripan todos los componentes asociados fundamentalmente al referente humano, al referente demográfico, al referente nacional que se representa a través de su población. Es decir, nosotros no tenemos que ver, ¿sí?, voy a decir algo supremamente escabroso y triste, nosotros no tenemos que ver a Gaza para ver qué es lo que nos espera. Nosotros no tenemos que ver, ¿sí?, a Irán o al Líbano para ver qué es lo que le espera a este país, con diversas formas simbólicas, con diversas modalidades, ¿sí? El problema de un genocidio se puede dar desde lo ambiental. El problema de un genocidio se puede dar desde lo laboral. El problema de un genocidio se puede dar desde la identidad y la cultura. Desde el sistema de salud. De todo, de los bienes y servicios o de su infraestructura, de todo ese tipo de cosas. Es decir, cuando se viene por el país, ¿sí?, hay que arrasar primero con los dueños de ese país, y los dueños de ese país son su población, ¿sí? Y de ahí la necesidad de establecer unas estrategias muy creativas. Hay que pensar muy bien qué es cómo el pueblo va a afrontar, cómo es las comunidades, los pueblos ancestrales, el pueblo campesino, el pueblo afro, el pueblo de la biodiversidad también que tiene el país. ¿Cómo se va a afrontar y cómo se va a apropiar de que son el constituyente primario? A ver, y no solamente es decir, no sobreeditemos el asunto en tema electoral. Me parece que aquí el tema electoral ya es un tema de las elecciones anteriores, ya es un tema del pasado. Es decir, la situación a futuro, a abordar una problemática del futuro es todavía mucho más problemática, y en eso sí hay que hacer un inventario. Es decir, quienes podrían tener alguna claridad frente al tamaño del problema, ¿sí?, al tamaño de la crisis, y mirar ahí cómo desde ese sentido de reconocimiento y de valoración se puede pensar en que pueden haber opciones. Indiscutiblemente, quienes pueden presentar algunas fortalezas: las comunidades indígenas tienen conciencia de su territorio, las madres comunitarias y las mujeres cabeza de familia que saben cuál es el sentido y la importancia de la comunidad y la forma de sobrevivir que han implementado a lo largo de mucho tiempo, toda la vida, en razón de sus familias, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de los estudiantes que saben que jamás van a perder el derecho a la educación. Antes de eso, lo que les espera es la muerte,
¿cierto? Y esos mismos son capaces pues de inmolarse sencillamente porque eso es un derecho que no se puede permitir, ¿sí? Igualmente podríamos encontrar el caso, por ejemplo, de los trabajadores que se van a negar a perder algunos beneficios, ¿sí? Algunas prebendas que se les reconocieron ahora en materia de enfrentamiento a la plusvalía del capital y al tema del tiempo laboral producido. El caso, por ejemplo, de los pequeños y medianos productores. Ahora con el pavoroso inventario de que mucha de esta gente, ¿cierto?, fueron abordados pues por la propaganda mentirosa, ¿cierto?, del fascismo, y cayeron en esa trampa. Sin embargo, ahora, ¿sí?, que van a ver cómo, ¿cierto?, su espalda no es lo suficientemente fuerte para abordar los garrotazos que le vienen a través del espíritu destructivo del programa que se nos está planteando. Lo que se referencia es fundamentalmente un qué hacer, ¿sí? Y entonces me parece muy importante, sectores que por lo menos, ¿sí?, tienen en claridad el qué hacer, ¿sí? Otros serán las víctimas, ¿sí? Porque el genocidio, ¿sí?, el genocidio económico, el genocidio político, el genocidio cultural, ¿sí?, va a ser de las mismas magnitudes, repito, del Líbano, de Irán o de Gaza o de cualquiera de los países pues que han sufrido, ¿sí?, la presencia de todos estos monstruos dominadores. Y es que el autoritarismo de estos gobiernos ilegítimos e inmorales tienen un blanco perfecto. Primero, acabar con quienes piensan. Primero, acabar con quienes están dando la línea sobre el actuar de las comunidades. Es decir, acabar con los liderazgos, acabar con el asomo de partidos progresistas, pero seguidamente también el sector indígena. Ellos ven como todas las consecuciones históricas que ha tenido a través de incluso de la Carta Magna del país de 1991, de la Constitución Política. Ellos no están de acuerdo con esas concesiones a los pueblos indígenas. Ellos desconocen totalmente la riqueza ancestral, la riqueza cultural de estas comunidades, y ya van a llegar directamente contra ellos, contra los campesinos, contra los campesinos que accedieron a las tierras. Ya se está dando también en algunas poblaciones los ultimátums de que abandonen las tierras, las amenazas. Es decir, ya ellos saben cuáles son sus objetivos. Acabados con estos objetivos inicialmente, pues ya van a comenzar a arrasar con lo que queda y solamente dejar una élite reinando, la élite de la corrupción, aquella que se alinea con estas potencias, que se creen potencias, pero que hoy también están en duda, que son las que se dan el lujo de llegar y arrasar pueblos enteros como Gaza, como Palestina, en la Franja de Gaza, como países donde nunca lograron salir adelante por los embargos económicos, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela. Ellos asfixian totalmente estas capacidades, los llevan a un límite de pobreza con tal de someterlos. Este es el modus operandi de esa élite. Y ellos, a este gobierno de Abelardo de la Espriella promete eso, promete ser incondicional a todo neoimperialismo que se cierne sobre América Latina. Incluso hay una unión de ellos, están trabajando mancomunadamente Noboa, Milei, el del Salvador, todos con relación a cumplirle las órdenes al dueño del patio, de estos patios traseros. Entonces es un panorama verdaderamente desalentador. Es un panorama donde tenemos que ponernos a prueba con relación a la necesidad de darlo toda por toda. Como dijeron los muchachos en el 2021, en 2020, pues vamos a perder la vida, pues ofrendemos la vida.
y salieron y muchos fueron víctimas de desapariciones, de torturas, de muerte, pero sobre todo se dio un movimiento especialmente importante, esperanzador para la otra parte de la población que no quiere tomar partido, los indiferentes. Esos indiferentes en algún momento tienen que tomar partido también. Es que hay gente que por ejemplo, no le importaba que se estuviera dando la promesa de que los jóvenes tienen que ir a pagar servicio militar obligatorio, cuando hace más de 40 años se viene configurando la idea de que el servicio, de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y el servicio civil alternativo. Y ya se habían logrado unos pasos ahora en el gobierno Petro y se da un retroceso total, porque lo primero que van a decir es: a todos los muchachos nos los vamos a llevar para la guerra. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué hace la madre que era indiferente ante eso? Tiene que reaccionar. Si no reacciona, definitivamente le está apostando, le está entregando sus hijos como carne de cañón a un Estado que ni siquiera tiene la decencia de ser soberano, ni siquiera tiene la decencia de defender su patria. La patria de ellos está en otro lugar. Sí, habría que volver a leer los anales de mayo del 68, a partir de la guerra de Vietnam, a partir de la crisis del capitalismo después del problema de la desfinanciación del Banco de Wall Street y el problema del oro, el problema de la quiebra del modelo industrial capitalista, el problema de la crisis suscitada pues en la confrontación entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista, y eso que fue como configurado como lo que se llamó la revolución de 1968. Creo que estamos en una reedición interesante de algo similar o de algo parecido. Hoy nuevamente los jóvenes tienen la palabra. ¿Sí? Nuevamente los jóvenes tienen la palabra. Ahora, el problema es que lo que veo yo es que esa palabra está sin unos buenos tutores, ¿sí? Los que tuvimos la oportunidad pues de muy niños, casi niños, de ver esa situación, encontrábamos que detrás de todas esas manifestaciones tan grandiosas pues estaba un Sartre, ¿sí? Estaba una Simone de Beauvoir, estaba los grandes pensadores de la época, ¿sí? Estaba pues en furor todo el marxismo italiano, el marxismo alemán, el marxismo francés, ¿sí? El mismo marxismo soviético, que eran cosas grandes en materia de lectura y de interpretación, no solamente de la realidad, sino también de la crisis. Había una enorme, ¿sí? Grandiosa revolución cultural representada en la canción europea, en el cine francés, en la literatura de posguerra, ¿sí? No tenemos esos referentes, ¿sí? El capitalismo fue capaz de trabajar la memoria y de trabajar el conocimiento de los jóvenes a través de la descomposición simbólica de muchos valores y la imposición de muchos antivalores. Hoy en los jóvenes está evidente el problema pues de la dominación cultural demarcada pues por la cultura mafiosa, por la cultura del capital fácil, ¿cierto? El problema del consumo, el problema del narcotráfico. En aquella época no teníamos el problema del consumo porque todos éramos sucios, cochinos, hippies, ¿sí? Hoy no, hoy los pelados están en otras configuraciones de los antivalores económicos y productivos asociados fundamentalmente a una distorsión del concepto de progreso asentado en función de un falso consumismo. Eso es preocupante. Sin embargo, la vitalidad pues de los jóvenes sigue siendo el principal referente de que si hay alguien que puede enfrentar directamente la crisis, ya lo decíamos,
tema indígena, el tema de las mujeres cabeza de familia, el tema de los trabajadores, el tema de los pocos intelectuales que no han sido cooptados pues por el liberalismo, el neoliberalismo y el neocapitalismo y el fascismo, ¿cierto? Que es lo más grave, ¿cierto? Sin embargo, los jóvenes tienen la palabra. Los jóvenes con esa vitalidad biológica, ¿cierto? Pero que me parece que podría ser suficiente, ¿cierto? Para emprender una dinámica de rechazo que le diga no al fascismo. Y es que hay una condición en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y es precisamente que ellos no se dejan amoldar a esas costumbres de imponerles miedo. Ellos abandonaron el miedo. Ellos no tienen miedo ya. Yo he visto el comportamiento de muchas mujeres jóvenes, de muchos muchachos que le hablan de construir megacárceles, que vamos a ir a parar una megacárcel, e incluso dicen, no, estamos dispuestos. Si nos dicen guerrilleros, nos dicen comunistas, pues estamos dispuestos a afrontarlo porque estamos convencidos de que estamos del lado correcto de la historia. Entonces ellos ya se apropian un discurso de defensa de la vida y defensa del medio ambiente, pero también de defensa de los derechos fundamentales. Ellos lo encarnan ya, ellos vienen ya con ese ADN. Cero miedo. Sí. Y ese cero miedo es importante, insumo, para mirar cómo vamos a afrontar la crisis. Claro, era como en la época pues del cine norteamericano, en donde aparecían figuras tan grandiosas como James Dean, ¿sí? Que consideraba que en su famosa película, que fue una película grande del cine de la Norteamérica grande, es decir, la norteamericana de los trabajadores, de los sindicatos, de los intelectuales de la década del 30, como es el caso pues de la película de Rebelde sin causa. Entonces el Rebelde sin causa me parece pues que es una modalidad de respeto de una juventud que, a pesar de sus limitaciones educativas, formativas, intelectuales, productivas, sin embargo es capaz de hacerse respetar con una posición de dignidad. El caso, por ejemplo, entre nosotros, pues de alguien que, con todo respeto, yo le pido muchas excusas pues por no haber considerado, no creer en su discurso simbólico, el caso, por ejemplo, de muchachitas como Karol G, ¿sí? Que si bien uno no puede entender, comprender y participar de su discurso simbólico, sin embargo, desde el punto de vista humano, es decir, es capaz de pararse y decir, no, no más. Confrontar. No más. ¿Sí? No voy a permitir eso. Y eso me parece que es una posición de dignidad, ¿cierto? De muchos jóvenes que son capaces de decir no. Y es que la dignidad pues tiene que ver también con la estructura de un pensamiento libre, soberano, pero sobre todo ver al otro en sus dimensiones, en todas sus dimensiones. Porque el abandono a estas doctrinas que trataron de manipular a las personas con el miedo, me refiero a las doctrinas religiosas, a estas doctrinas de sometimiento. Ellos tienen ya una emancipación y ya son conscientes de que abandonando ese miedo, pues dan las posibilidades de hablar de tú a tú también con el poder, claro, de decirles por qué no es correcto lo que están haciendo, de hacer un alto en el camino. Por mucho que pensemos que están llevados por una corriente de enajenación, ellos son capaces de detener eso también. Y lo vemos en las barras bravas. Las barras bravas, por ejemplo, son rebeldes. Muchos decían que querían destrozar, y cuando se llaman y se escuchan a esos muchachos, resultan ser, así no tengan formación académica, pero resultan tener un corazón limpio, un corazón dispuesto a mirar la necesidad del otro, a solidarizarse, y es así como ellos entran a ser parte de este movimiento también progresista, porque determinan que es el lado correcto de la historia. Es decir, ellos se rehúsan y se niegan a creer que son partícipes pues, de la destrucción. No, ellos dicen, tenemos que hacer algo para parar la destrucción, para parar la violación de los derechos humanos, para parar la muerte. Es decir, hay una sensibilidad a toda prueba con estas generaciones que son la esperanza, porque hay quienes señalan que las personas mayores no tuvieron gran aporte, pero yo considero que sí. Las personas mayores también tuvieron la posibilidad y lo hicieron en efecto, fueron también perseguidos, hicieron
todo lo posible por constituir escuelas populares, por llevar sus ideas. Otra cosa es que no los escucharan o no los entendieran o no se hicieran entender. Pero ahora como que hay un código fuerte que es el que está permitiendo que esas mentes despierten. Sí, yo creo que de todas maneras hay un proceso de generación transitorio muy interesante. En gran parte, todos esos referentes culturales que manejamos los mayores, los adultos mayores, ¿sí? En algún momento hoy toman vigencia. Es decir, lo que en gran parte en aquella época no tuvo ninguna importancia y ningún valor, hoy parece que se reactivan y se actualizan, ¿sí? Las mujeres más hermosas son las mujeres que pasan de los 50 y que tienen su vitalidad y su grandeza porque tienen su belleza demarcada en las mismas ideas y los mismos sentimientos de hace 50, 60 o 70 años. Lo mismo sucede con aquellos pues que somos capaces, pues como Dorian Gray, de mantener en las ideas una eterna actualidad, una eterna juventud. En esa lógica, los procesos de los jóvenes están pasando por una transición importante. Y me parece pues que el fenómeno demográfico hoy tiene una convicción. En tanto que aquellos sectores que deberían haber reivindicado un sentido de la vida, un sentido del respeto, un sentido del amor, un sentido de la solidaridad, como es el caso, por ejemplo, de muchas sectas cristianas que cayeron en la adoración del dios dinero, ¿sí? Que traicionaron sus ideas, que traicionaron a su apóstol, que traicionaron a su Mesías, ¿cierto? Y que hoy, como en el caso, por ejemplo, del mito de Judas, son capaces de vender su conciencia por 30 monedas de oro. Hoy entregaron todo su aval espiritual, entregaron todo su aval teórico, la cosa más importante que tenía la humanidad, que era el espíritu de aquel rebelde que fue capaz de transformar el mundo y que se llamó el Nazareno. Sí, profesor. Y ahora que usted hacía mención a esa vitalidad, déjeme decir que en este encuentro que tuvimos la oportunidad de participar en Comosoc el fin de semana pasado, conocí unas señoras ya mayores de la Mesa Ecuménica por la Paz, pero qué vitalidad tan ejemplar de estas señoras. Tienen 70 o 75 años, algunas ya 80, pero tienen la vitalidad de una jovencita de 20, 22 años. Mayores que usted. Exacto, sí. Y vea, admirable, totalmente admirado con toda la capacidad de gestión, pero también con toda la capacidad creativa que tienen. Estar dando ideas, estar vigentes en su discurso, estar dando luz todavía a esa edad. Es decir, no se necesita, hay que romper también estos esquemas de que por la edad, que porque superó los 50, entonces ya cumplió su ciclo vital. No, se está demostrando es que esa parte vence esas barreras de la edad. La parte creativa, la parte de la vitalidad, la parte de trabajar con entusiasmo, con toda la esperanza y de transmitir eso a esas generaciones. Entonces, para mí eso fue una experiencia muy alentadora, ver a estas mujeres que por todo el país, desde Cartagena, el Chocó, desde el sur del país, en el Cauca, en Nariño, en el occidente, en los Santanderes, están dándola toda por la juventud, están dando instrucción, están trabajando de manera desinteresada, de manera entregada. Pues esto también es esperanzador, no solamente en esa juventud de Crono, sino también en esa juventud que ya, superando lo que nosotros decíamos, es que ya pasó la juventud, pero se ven más jóvenes y más dinámicas que nunca. Como dice el gran antropólogo y el gran analista de los mitos de toda la historia de la humanidad, Mircea Eliade, considera que el modelo de civilización no está al final, ¿sí? No está en lo que nos vendió el capitalismo, en el futuro, sino que el modelo de civilización está en el principio, ¿sí?
en el principio. Por eso, pues, aquellas generaciones que tuvieron una gran solidez en materia productiva, en materia tecnológica, en materia filosófica, en materia social, el caso, por ejemplo, de China, el caso, por ejemplo, de India, el caso, por ejemplo, de todas las civilizaciones orientales y orientales, el caso, por ejemplo, de Irán, el caso, por ejemplo, de Rusia, fueron modelos de civilizaciones que se centraron su referente cultural en el principio, ¿sí? ¿Quiénes son los que gobiernan en esos países? Pues los más viejos. ¿Sí? ¿Quiénes gobiernan quienes dictaminan la orientación creativa y espiritual de las comunidades indígenas? Pues los más viejos. Entre las comunidades afro, pues los más viejos o las más viejas. Ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría. Y eso lo reconocen los jóvenes, porque ellos tienen que llegar algún día a suplirse de ese reconocimiento y de esos valores. Sí, ellos se nutren definitivamente de la experiencia, de la enseñanza, y sobre todo también hay que mirar que ellos, los jóvenes, también están dotados de unas nuevas experiencias que también entran a ser parte de este conocimiento, de este cúmulo, de este cúmulo de sabiduría que es necesario para afrontar las crisis. De todas maneras, sí, hay una crisis hoy, hay una incertidumbre. Hay una crisis también a nivel mental. Mucha gente está sufriendo hoy esa parte de la depresión, de ese desgano, de mirar cómo se burlan de su intención, cómo se burlan de su decisión. Entonces la gente no le queda otra más que acudir a deprimirse, pero también estamos diciéndoles que hay que sacar todas las fuerzas con el objetivo de vencer eso, de vencer el miedo, de vencer esas cadenas que nos atan y que no nos permiten actuar. Entonces hay que actuar en consecuencia, hay que actuar como actores vivos, como actores decisivos también, y apropiarnos de eso, de que somos nosotros quienes cambiamos el rumbo de las historias, profesor. ¿Y actuar cómo? Como lo harían las cuchas, porque como dicen los pelados por allá en las comunas, y en los barrios populares más difíciles y más complejos, las cuchas son las que tienen la razón. Ellas son las que han sido capaces de sobrevivir, ellos han sido las que han sido capaces de dar las peleas. Todas, nunca han sentido lo que es el cansancio, nunca han sentido lo que es la derrota, nunca han sentido lo que es la debilidad. Y a través de los símbolos, apropiar los símbolos para la esperanza. Estas madres de las Magdalenas del río Cauca, ellas supieron cómo superar ese dolor, cómo encontrarse con ellos, pero también cómo organizarse para evitar que eso vuelva a suceder. Entonces, nosotros también estamos dispuestos a llevar ese mensaje, evitar que el mal persevere, pero evitar que el mal vuelva a apoderarse del país, que nosotros ya hemos tenido la experiencia. Hay que derrotar ese mal, hay que derrotarlo con toda gallardía, con toda fuerza. De esa manera, Colombia será el país que necesitamos y que merecemos. Sí, profesor Oscar Lara, le agradezco mucho su participación en el día de hoy, a Diader en la parte técnica. Muchas gracias a Javier Peña por darnos este espacio también, el gerente general de Proyectar. Muchas gracias, y a todos ustedes los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias, Ayer. Muchas gracias al marco musical de tanta fuerza y tanta vitalidad que nos ubica, y muchas gracias a Wilson y a Javier Peña. A Javier y a nuestra audiencia. Gracias, profe.